la bacteria. ¿Cuál es el problema? Estos bandidos, estos anticuerpos bandidos que han aprendido a atacar a la bacteria, que han aprendido a unirse a sus epítopos, hacen una reacción cruzada con otros tejidos que normalmente tenemos. Resulta que para nosotros, los humanos, somos muy desafortunados al tener en las articulaciones antígenos y epítopos similares a los que tenía la bacteria. Por lo tanto, en un momento dado del tiempo, si bien es cierto, las células plasmáticas han segregado anticuerpos para combatir a la bacteria, como estos epítopos son similares a los que se presentan en otras partes del cuerpo, como la de las articulaciones, se produce la artritis reumatoidea. Lastimosamente, en algunos pacientes, el parénquima cerebral, su cerebro, también tiene epítopos similares a los de la bacteria. Así que ya se imaginarán que estos anticuerpos atacan al cerebro y generan la denominada coria de Sydenham o baile de San Benito. También en algunos pacientes, el parénquima renal, en concreto a nivel de los glomérulos, en la membrana basal, también tienen antígenos similares y por lo tanto los anticuerpos atacan al pulmón. También en algunos pacientes, en la epidermis, en la piel, también tienen estos antígenos y por lo tanto los anticuerpos atacan a la piel. Entonces, después de la infección por un estreptococo, los anticuerpos que estaban adaptados para atacarlo a él se pueden confundir y atacar al cerebro, al hueso, al riñón y a la piel, desencadenando coria de Sydenham o baile de San Benito, artritis o sinovitis, insuficiencia renal, dermatitis y también en algunos pacientes a nivel de las válvulas cardíacas van a tener antígenos similares a los del estreptococo y por lo tanto los anticuerpos van a atacar estas válvulas y van a generar endocarditis. Este es un tipo de reacción de hipersensibilidad cruzada, ¿no? En donde nuestro sistema inmune se confunde y por atacar a uno comienza a atacar por error al resto. Entonces, estos son complejos inmunes. ¿Qué ocurre en el riñón? En el riñón ocurre lo siguiente, como sabrán. Vamos a dibujar este riñón. Así luce un riñón humano, ¿no? Es un dibujo al estilo de Da Vinci. En el riñón, nosotros vamos a tener que la unidad funcional del riñón se llama la nefrona. Y la nefrona vamos a tener una estructura altamente vascularizada, en forma de ovillo, llamado glomérulo. Si nosotros le hacemos un glomérulo no es más que un capilar que tiene células o endotelio. Este endotelio reposa sobre una membrana basal. Entonces, los anticuerpos que se formaron para atacar a la bacteria llegan al riñón, llegan al glomérulo y comienzan a atacar a la membrana basal. Este es su objetivo, la membrana basal. Entonces, en la glomerulonefritis postestreptocócica son los anticuerpos los que atacan a la membrana basal de las células endoteliales del glomérulo del riñón, produciendo una insuficiencia renal aguda, lo que se denomina como glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? El paciente empieza con una gripe causada por esta bacteria y termina con una insuficiencia renal aguda. ¿Ok? Luego tenemos a la hipersensibilidad de tipo 4. En la hipersensibilidad de tipo 4, como mediada por células, la enfermedad clásica es la tuberculosis. El diagnóstico histopatológico de la tuberculosis exige algunos criterios. Primero, los criterios histológicos de la tuberculosis para su diagnóstico son: 1. La necrosis caseiforme. Es una necrosis central. La necrosis caseiforme tiene una distribución central. Luego, inmersos a veces en esta necrosis caseiforme, vamos a encontrar a las denominadas células gigantes multinucleadas. Se llaman así porque tienen de 50 núcleos. El nombre de estas células son células de Langerhans.
responder a la denominada corona de linfocitos, que son linfocitos SD4. Entonces tenemos una triada: necrosis casiforme, células epitelioides, corona de linfocitos. Todo esto es el criterio diagnóstico para tuberculosis, ¿ya? Entonces, según la TBC, vamos a tener necrosis gaseosa, células de Langerhans, macrófagos epitelioides y linfocitos. ¿En quiénes no se cumple esto? Especialmente en lo que se refiere a necrosis casiforme. ¿Qué pacientes no tienen necrosis casiforme? Los pacientes que no presentan necrosis casiforme son los pacientes con inmunodepresión, ¿ok? Los pacientes inmunodeprimidos no tienen necrosis casiforme. Solamente van a tener, 1, las células epitelioides; 2, la corona de linfocitos. Nada. La tuberculosis, para hacerles un recordario, porque es una enfermedad que tienen que dominar al revés y al derecho, empieza con una infección. En este caso, la historia natural de la tuberculosis es la siguiente. Primero, acá están tus bronquios y este es tu pulmón. La tuberculosis empieza con una infección a nivel orofaríngeo. El bacilo logra llegar a tu tráquea, llega a tu bronquio y se instala en una zona periférica de tu pulmón. En esta zona periférica, en donde el bacilo se instala, se denomina, o a esta zona se le denomina, ¿cómo se le denomina? Se le denomina como foco de Gaume. Si el bacilo logra comprometer los ganglios periliares o peribronquiales, es decir, el bacilo sale de este lugar y logra comprometer a estos ganglios, la suma del foco de Gaume con el compromiso ganglionar se denomina, complejo de Gaume. Entonces, prima infección, foco de Gaume. Foco de Gaume compromete ganglios peribronquiales, complejo de Gaume. En la mayoría de los pacientes, el problema estaba ahí. Después de haber hecho esto, el paciente se cura. ¿Ya? Es decir, los pacientes, después de haber hecho este proceso, se curan, la enfermedad se autolimita y lo único que queda como una prueba de que tuviste en su momento tuberculosis es el complejo de Gaume o el foco de Gaume, que aparece en las radiografías de tórax como una calcificación pequeña de menos de 1 milímetro o incluso de menos de 1 centímetro de diámetro en el pulmón periférico. Veo en la radiografía una calcificación, un complejo de Gaume. Este paciente seguro ha tenido tuberculosis. Y ahí quedó. Acá hay un problema. Si tú estás inmunodeprimido, entonces el bacilo va a encontrar la manera de salir de tu pulmón, ¿no? Este es tu pulmoncito, el bacilo ha infectado el foco, se ha ido al complejo. Si tú estás inmunodeprimido, el siguiente step es la invasión del bacilo desde su localización pulmonar a la localización intravascular. El bacilo logra invadir el vaso sanguíneo y después de invadir el vaso sanguíneo, lo que sigue es el acceso directo al corazón. El corazón, como saben, bombea sangre a cualquier parte del cuerpito caribeño que Dios te regaló y tú tuneaste. Eso significa que el bacilo tuberculoso puede extenderse a cualquier parte de tu cuerpo, literalmente. Tu cerebro, tus huesitos, tu riñón, el sistema gastrointestinal, los testículos, las trompas de falopio, la columna vertebral, cualquier parte de tu cuerpo. Nosotros encontramos, por lo tanto, casos de tuberculosis cerebral, de la columna, del testículo, del epidídimo, de la trompa, de la piel, del ojo, del riñón, del vaso. La tuberculosis
a cualquier parte del órgano. Una neoplasia que hace lo mismo es el carcinoma renal de células claras. Él puede hacer metástasis a cualquier lado. Pero bueno, retrocedamos. Estamos ante la tuberculosis, una reacción de hipersensibilidad de tipo 4 y se puede extender a cualquier parte de tu cuerpito. ¿Ya? Hace unos 6 años, una chica de 16 años había ido por un tumor en la rodilla a una clínica y le sacaron una biopsia. La biopsia, leída por el patólogo privado, fue diagnosticada como un sarcoma de alto grado. En este caso, lo diagnosticó como un probable osteosarcoma de rodilla. Como van a ver dentro de 6 semanas, ante el diagnóstico de un sarcoma de extremidad, el tratamiento inicial es la amputación. Por lo tanto, la chica tenía que ser amputada. Si te diagnostican un sarcoma en la rodilla, te sacan toda la pierna. Si te diagnostican un sarcoma de la pierna, te sacan hasta la pelvis. Pero como era una paciente pediátrica y es una cirugía de alta complejidad, entre comillas, ¿no? Porque la amputación es lo más sencillo que hay en la vida, pues se refirió al instituto para su revisión y diagnóstico y se lo tenía que dar a un patólogo especializado, ¿no? En cáncer, en este caso a mí, que yo veo sarcomas, y al momento de revisar las láminas de la paciente me encuentro de que no se trataba de un sarcoma, sino que se trataba de un proceso tuberculoso. La señorita de 16 años tenía una tuberculosis de rodilla. Y listo. El tratamiento de la tuberculosis es un esquema de tratamiento vía oral de medicamentos, según un protocolo internacional que dura entre 6 meses a 12 meses. Después del tratamiento, la señorita está muy bien. La tuberculosis puede afectar a cualquier parte de tu cuerpito. Si tienes un paciente de X edad con derrame pleural, piensas en tuberculosis. Tienes un paciente de 30 años con baja de peso, fiebre por las noches, tos, expectoración sanguínea, piensas en tuberculosis. Tienes un paciente con estreñimiento crónico y tomográficamente lesión de la región ileocecal, piensas en tuberculosis. Tienes una paciente con una tumoración de columna vertebral, piensas en tuberculosis. Tienes un paciente con múltiples lesiones cutáneas, piensas en tuberculosis, lepra. Tienes un paciente con una masa pulmonar, piensas en tuberculosis. Tienes un paciente con un nódulo pleural, piensas en tuberculosis. Tienes un paciente con un tumor testicular, piensas en tuberculosis. Tienes un paciente con un tumor en el ovario, tuberculosis. Tienes un paciente femenino que no puede tener hijos y daño en las trompas de falopio, piensas en tuberculosis. Tienes múltiples nódulos en el hígado, piensas en tuberculosis. Tu ex te puso los cachos, piensas en tuberculosis. Si en la alternativa hay tuberculosis y no tienes ni idea, al marcarla tienes un incremento en el número de posibilidades de haber acertado. Y eso se extrapola para la práctica clínica. Si te cruzas con un paciente, tienes que tener en cuenta que podría ser una tuberculosis. La tuberculosis, al igual que el melanoma maligno, se le denominan neoplasias y procesos imitadores, porque pueden imitar cualquier otra enfermedad. Ceguera, tuberculosis. Epilepsia, tuberculosis. Cambio en el comportamiento, tuberculosis. Infarto, tuberculosis. Tumores, tuberculosis. Lo mismo para el melanoma. Tienen que aprenderse más sobre la tuberculosis de la columna, mal de Pot, tuberculosis diseminada, biliar, y la tuberculosis pulmonar. El complejo de O, la diferencia con el foco de O, iban a estar muy bien. Necrosis casiforme, ¿en quiénes no aparece? En pacientes inmunodeprimidos. Señorita de 35 años con una masa en la mama. El patólogo informa inflamación crónica granulomatosa sin necrosis casiforme, piensas en tuberculosis. Hay otras enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis, enfermedades por cuerpo extraño, etc. Pero piensas primero en tuberculosis. Tu mamá te pega, piensas en tuberculosis. Creo que ya, claro. Digamos. Miren esos esquemas. Perfectos.
Regresemos entonces a nuestra triada diagnóstica. La triada diagnóstica era necrosis casiforme, células epitelioides, corona de linfocitos. No necesitas a la necrosis casiforme para sospechar en una tuberculosis. Respecto a las células gigantes multinucleadas, tienen característicamente de 50 a 100 núcleos en forma de U, se le conoce como células de Langerhans. Las células de Langerhans son las células gigantes multinucleadas prototípicas de la tuberculosis. Hay varios tipos de células gigantes multinucleadas. Tenemos Taunton, tipo cuerpo extraño, Langerhans, etc. Osteoclastos. Pero las de Langerhans son las que se vinculan más con tuberculosis. Son palabras clave: tuberculosis, Langerhans, GOM. Muy bien. Realizemos la edición. Entonces, para repetir, todo lo que viene desde afuera termina aquí. Esto es como la universidad del sistema inmune. En los ganglios, todo este ganglio, hay folículos. En los folículos hay centros terminales. El linfocito, este linfocito, por ejemplo, una vez que ha aprendido a reconocer lo propio de lo extraño, sale a la zona del centro terminal y luego sale a la zona del manto y luego a la marginal. De la marginal sale al seno subcapsular y del seno subcapsular sale el ganglio hacia donde se necesita. ¿Ya? ¿Por qué es importante saber estas partes del ganglio linfático? Porque el centro germinal, el folículo, la denominada zona del manto y la zona marginal son lugares en donde pueden nacer linfomas. Hay linfomas que nacen de la zona marginal, hay linfomas que salen de la zona del manto, hay linfomas que salen del folículo y hay linfomas que salen del centro germinal. Entonces, la histología ganglionar linfática es muy importante. A ver, repasemos. Diagnóstico. Linfocitos. Diagnóstico. Diagnóstico. Centro marginal. ¿Ah? Centro terminal. Diagnóstico. Centro terminal. ¿Qué células hay dentro del centro germinal? Excelente alumno, eres muy inteligente. En el centro germinal vamos a tener células denominadas centrocitos, células denominadas centroblastos. ¿Cuál es la diferencia? Un centroblasto tiene un nucleolo único. Un centrocito puede tener múltiples. Además, los centroblastos son más grandes. Diagnóstico. Centroblasto. Diagnóstico. Linfocito. Diagnóstico. Ese es el espectro que hay. Hay otro tipo de célula que se ve con inmunohistoquímica que se denomina célula dendrítica folicular. Es una célula que está así y que emite múltiples proyecciones dendríticas como si fuera una araña. Pero como es un nivel más avanzado y no soy sádico, ignorenlo. Quédense solamente con centroblastos, centrocitos y linfocitos como parte del centro germinal. Entonces, supongamos que este es un gráfico. Supongamos que viene una bacteria. Esta es una bacteria. La bacteria es reconocida por las células residentes que liberan factores. Luego viene un macrófago. El macrófago ataca a la bacteria y se come un pedacito de esta. Ese pedacito que se come se lo lleva ¿a dónde? Directo al centro terminal. Se lo presenta a estas y esta aprende todo sobre el antígeno. Y esta crea linfocitos y cuando salen se convierten
en células plasmáticas. Ese linfocito afuera sale graduado de la universidad del centro germinal y afuera se convierte en una célula plasmática, lista para ser devuelta a donde se le necesita. Regresa a donde se le necesita y comienza a secretar, ¿qué cosa? Una célula plasmática secreta Ay, anticuerpos. Eso es inflamación crónica, inmunidad adaptativa.